el suelo, prosperidad. A ver si usted ha escuchado esto. No pongas todos los huevos en la misma canasta. Ajá. Este es un refrán que nos enseña la importancia de diversificar nuestras opciones y recursos. En esta frase antigua, la enseñanza principal es que nos está alertando sobre el riesgo de concentrar todo en una única inversión, elección o acción. Ya que si esa opción falla, perderemos todo lo que habíamos apostado. Bueno, la idea central es que distribuir los riesgos aumentan las posibilidades de éxito y reducen las pérdidas potenciales. O sea, es tener un plan B, un plan C, más. Este refrán aplicado a la producción agrícola, ¿qué significa o cómo podemos aplicarlo? Suyapa, imaginémonos por un momento, ¿qué pasaría si en nuestra parcela pudiera ofrecernos cosechas de diversos y varios productos, y no solo de un solo cultivo? Dicho mejor, Carlos, eso es el caso de la parcela. ¿Y qué le pasa a un productor o productora si en su parcela solo siembra de un cultivo? Por ejemplo, si solo siembra café, ¿qué pasará? Bueno, o puede ser que solo siembre maíz, puede ser otro caso, Pero en este programa, Suyapa, hablaremos de la diversificación de cultivos. La importancia tanto para la economía del productor o productora como para la fertilidad del suelo en la parcela. En los dos casos hay consecuencias buenas para el productor y para el suelo en la parcela, al sembrar de varios cultivos. Eso mismito. Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos al programa Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Sí, con los pies en la tierra. Un programa sobre la agricultura de conservación. Con los pies en la tierra. En muchas comunidades, las familias agrícolas enfrentan desafíos cada vez mayores. Cada vez se enfrentan retos, por ejemplo, la lluvia, Si las lluvias ya no llegan cuando se esperan, los periodos de sequía son más frecuentes y los mercados, los mercados cambian constantemente. Ante esta realidad, cada vez más productores y productoras están descubriendo que diversificar no significa simplemente sembrar más cosas. Espere, Suyapa, a ver, dijimos al inicio de este programa que la opción es diversificar, ¿verdad? Sí. O sea, hay que sembrar de todo, ¿o qué? Claro, pero diversificar significa construir sistemas de producción más fuertes, capaces de adaptarse mejor a las condiciones del clima y generar más oportunidades para la familia. Vaya, entiendo, pero hay que sembrar de todo, ¿verdad? ¿O cómo es esto de la diversificación? A ver. Mira, cuando en una parcela conviven diferentes cultivos, no solo se aprovechan mejor los recursos disponibles, también se fortalece la salud del suelo, se reducen los riesgos y se crean más posibilidades para producir alimentos, generar ingresos y responder a las oportunidades que ofrece el mercado. Bueno, eso sí, ahí sí. Pero hoy vamos a conversar sobre cómo la diversificación de cultivos puede ayudar a las familias agricultoras a producir con mayor resiliencia, o sea, adaptándose a todos estos cambios, para proteger su parcela y abrir nuevas puertas para su desarrollo económico, que al final es lo que cuenta. Allí va, Carlos, para eso es. Y este día conoceremos todo lo relacionado con la diversificación de los cultivos. Bueno, yo al pensar en la diversificación de cultivos, se me viene a la mente una parcela llena de distintos siembros, En un lado un maíz y junto al maíz frijoles, pero también otros cultivos, Eso me parece que es la diversificación. Carlos, ¿sabías que el cultivo del maíz desde la Mesoamérica, es decir, desde el sur de México y toda Centroamérica, y América Latina, digamos, siempre se cultivó el frijol junto con el maíz? ¿Cómo? ¿Sí? Y es verdad.
Pero, ¿y por qué será? ¿Acaso el maíz no se da? ¿Acaso el maíz no da si no lleva frijoles cerca, Suyapa? ¿O qué le pasa a los frijoles si están solos? A ver. ¿Has escuchado hablar de la milpa? Ajá, Bueno, la milpa. Sí. Ajá. Bueno, desde tiempos ancestrales, los pueblos originarios de América han practicado la siembra del maíz y frijol juntos en sus cultivos. Así. Esta técnica se conoce como la milpa. Ah, esa es la milpa. Esa es la milpa, Carlos, y consiste en sembrar ambos cultivos en el mismo lugar y al mismo tiempo. Ah, a ver, esa es la milpa, dijimos, va. Sí. Cuente más. Aunque en la actualidad se han desarrollado técnicas que separan estos cultivos, la siembra del maíz y frijol siguen juntos y sigue siendo una práctica común en muchas regiones de América Latina. A ver, sí, pero ¿y por qué se siembra el maíz y el frijol juntos? ¿Es que existen algunos beneficios de esta técnica de sembrarlos juntos, Suyapa, o qué? Hay beneficios en la fertilidad del suelo, Carlos. Sí. Además, el productor aprovecha el espacio en su parcela y produce más. Sí. Y hay otro beneficio y tiene que ver con las plagas y las enfermedades de los cultivos. Así. Y también beneficia en la parte de la economía familiar. Uy, pues tenían razón los antepasados, va, de sembrarlos juntos, pero ¿y cómo es que el frijol ayuda al maíz? A ver, ¿cómo es que se ayudan o que se ayuda? Es que la ayuda es mutua, fíjate. Así. O sea, los dos se necesitan y se ayudan. Es que es una combinación, pues. No pueden estar solos. No. El maíz le ayuda al frijol consumiendo lo que más produce, que es el nitrógeno. Ajá. Porque el maíz, Carlos, es una planta que consume grandes cantidades de nitrógeno, mientras que el frijol es capaz de fijar nitrógeno en el suelo. A ver, y esa es la ayuda del frijol al maíz, ¿verdad? Sí, esa es la ayuda. Al sembrar maíz y frijol juntos, el maíz obtiene el nitrógeno que necesita del frijol, mientras que el frijol se beneficia de la presencia del maíz para crecer en condiciones favorables. Ah, bueno. O sea, los dos se aprovechan, ¿va? Y se necesitan entonces. Aunque yo he visto manchas enteras de frijoles solos y que producen un montón, Suyapa, producen bastante. ¿Sabes también por qué? Porque los dos también contribuyen a la cobertura del suelo a través de los rastrojos que dejan, Carlos. Ah, o sea que se necesitan los dos. Y los frijoles se aprovechan y el maíz lo aprovecha. Exactamente. Y también, Carlos, estamos hablando de la técnica ancestral de producir frijoles y maíz juntos, y esta es una técnica que funciona y funciona. Habrá otras que también funcionen. Vamos a ver por partes. Quiere decir, Suyapa, que no es necesario sembrar el maíz y el frijol juntos, pero esta técnica tiene múltiples beneficios que pueden mejorar el rendimiento del cultivo y la calidad del suelo, entonces. Claro, Carlos, la calidad del suelo se mejora con este asocio. Sí. Porque el maíz y el frijol tienen las características complementarias que los convierten en una combinación perfecta para fertilizar el suelo. La tierra, el sol besa el rastrojo, su manta de oro guarda la humedad, la vida en la raíz. Es promesa de pan, un legado en la tierra, con abono de abuelo, florece el mañana. Somos hijos del suelo, cuidando la herencia. Bueno, bien, muy bien. Y volviendo al tema, la diversificación de cultivos. Ya dijimos que hay beneficios para el suelo y el ejemplo es el cultivo del maíz y el frijol, ¿verdad? Así es. La diversificación es mucho más que una práctica agrícola. Sí. Es, Carlos, una forma de reducir riesgos y construir sistemas productivos más preparados para enfrentar los desafíos actuales.
Ajá. Es que cuando una parcela depende de un solo cultivo, cualquier problema climático o una plaga o una caída de los precios pueden afectar de manera importante a la familia. A ver, pero ¿y qué debe hacer un productor o una productora para diversificar sus cultivos? Hay un camino, Suyapa, hay un camino que debe seguir el productor o productora, o cómo seguir o cómo elegir los cultivos que pondrá en su parcela para diversificar sus cultivos. En este programa, más adelante escucharemos una experiencia con detalles sobre la diversificación de los cultivos. Ajá. Pero por mientras, si les parece, escuchemos a un productor que ya tiene 6 años de aplicar la diversificación de los cultivos. Ah, sí, pues escuchémoslo, a ver, escuchemos. Esta es una historia con los pies en la tierra en Honduras. Diversidad de cultivos. Mi nombre es José Mario Antonio Milla Molina. Aquí el lugar es la Laguna Concepción Intibucá. Mi edad es de 53 años. Más que todo aquí nosotros lo primordial que tenemos de cultivar es maíz asociado con el maicillo. Todo el mundo lo hace acá. Yo, por ejemplo, aquí siembro maíz. Sembré sandía, a hoy ya no le voy a poner sandía, le voy a poner plátano. Bueno, nosotros decimos para que la tierra no la cansemos con un solo cultivo. Entonces, porque de una y otra manera un cultivo los deja un porcentaje de algunas sustancias para otra planta. Yo en el año primero siembro maíz, asocio el maicillo, ya son 2 cultivos. Saco la cosecha de maicillo, pongo la de sandía. Que ya por ejemplo, el maíz en mayo se cosecha en octubre. El maíz, queda el maicillo, lo cosecho en enero. Siembro ya la plántula de sandía en el mismo enero. Preparo la tierra. En marzo estoy vendiendo la sandía. 6 años tengo de estar haciendo eso. Hemos visto que la rotación de cultivos es para producir más. Porque si ya aquí yo he intentado maíz, saco la cosecha de maíz, otra vez maíz, ya no es igual la cosecha. Sí, no, yo le recomiendo a todas las personas que trabajan en la agricultura que la rotación de cultivos es muy importante. Como le repito, nosotros lo acostumbramos a decir, el suelo se descansa de un cultivo y le cae otro que no lo ha tenido. Entonces los suelos se mantienen para cosechar, para dar producción. La Fundación Howard G. Buffett, CRS y Proyecto ASA. Compartiendo un mensaje con los pies en la tierra. Cultivo de asocio le llama el productor. La rotación de cultivos es producir más. A ver, ese es el punto, producir más. Bueno, esto se está poniendo interesante y que usted no debe perder de vista la diversificación de cultivos. Usted que nos escucha, ¿qué rotaciones de cultivos realiza en su parcela? Ahí está, Suyapa, ahí está, merito, mi duda. Ajá. ¿Se puede sembrar de todo o existe una lista de cultivos que se pueden asociar para la diversificación de los cultivos en las parcelas? Ah, ese es un buen punto. Pero esa duda y consulta se la haremos a nuestro invitado experto. Ah, bueno. Porque tenés razón. El asocio para la diversificación de los cultivos no puede hacerse sin conocer los beneficios o los inconvenientes que le puede crear un cultivo a otro. Sí, porque estamos claros que el asocio para la diversificación es importante y necesaria. Ya lo vimos en ese casamiento de maíz y frijol, ¿va? Que esto beneficia a los cultivos. El asocio planificado de los cultivos hay que conocerlo. Es importante. Esto es Saber con los pies en la tierra. La vida es diversa y es su mayor riqueza. Ah, inspirado, compadre. Lo aprendí de mis abuelas.
¿Ya viste cómo sembramos en la comunidad? Cuando siembras cultivos diversos en tu parcela, las raíces aprovechan mejor las reservas de nutrientes que se encuentran a diferentes profundidades del suelo. Rotando y combinando tus cultivos le das un mejor uso al fertilizante y tu cosecha aumenta. Además, disminuyes el riesgo de perder tu dinero en el caso de que alguno de los cultivos se vea afectado. Ah, eso no sucede cuando sembras una misma especie, año tras año, en el mismo lugar. La práctica del monocultivo provoca el empobrecimiento de los suelos y la pérdida de productividad. Las malezas aumentan, las plagas y las enfermedades se hacen resistentes si no se interrumpen sus ciclos. Al contrario, sembrando diversos cultivos, el suelo se restaura y está sano. Las cosechas son más abundantes y los productos más variados. También puedes balancear la producción de broza de la cosecha, alternando cultivos que producen poca broza como el frijol con otros que sí dejan muchos residuos. Si le das chance al suelo para reponerse, el suelo te dará mejores cosechas. Ay, hombre, las buenas prácticas logran buenos resultados. Eso sí, estuve inspirado. La Fundación Howard G. Buffett, CRS y Proyecto ASA. Compartiendo un mensaje con los pies en la tierra. Bueno. Dicen que eso le dijo la mula al freno. Aquí estamos en su programa Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Programa sobre agricultura de conservación y prácticas ASA, agua, suelo para la agricultura. En Radio Marcala. Martes y jueves a las 5 de la tarde. Y nuestro tema es la diversificación de cultivos. Ya sabe que si quiere reportar la sintonía, por favor, usted nos puede escribir al 9924-2953. Sí, porque fíjese, Suyapa, que muchos me han dicho, yo te escucho, ahí les escuchamos el programa, pero les digo, pues, ¿y entonces? Pero fíjate que no siempre mandan una señal a esta gente, ¿va? Que nos escuche y que nos digan que siguen el programa. Pero igual, les agradecemos, Suyapa, la sintonía, pero reporten sintonía. Comparta con nosotros su experiencia sobre la rotación de los cultivos en su parcela. ¿Qué asocio hace? ¿Cómo le ha ido? Cuéntenos. Aquí compartimos conocimiento desde la experiencia para mejorar nuestras parcelas. Aquí les esperamos. Más adelante escucharemos la experiencia de un productor originario de la comunidad de Santa Cruz, Marcala, La Paz. Es un productor que pasó de las ideas a probar esas ideas. ¿Qué le vinieron pues allí a la cabeza, verdad? Será más adelante que escucharemos lo que ha hecho en la finca probando ideas. Y para conocer con detalle todo lo relacionado con la diversificación de los cultivos, escuchemos a un experto. Así es, él es el ingeniero Carlos Lizardo, trabaja para CRS y acompaña y comparte conocimientos sobre la producción agrícola con los productores y productoras en el departamento de La Paz. Este día el ingeniero Lizardo nos hace el favor de estar en este programa y a quien le agradecemos su participación. Adelante, ingeniero Lizardo, un placer tenerlo nuevamente aquí en el programa Con los pies en la tierra. Adelante, le escuchamos. Bienvenido. Hoy. Buenas tardes, Carlos Suyapa. Nuevamente contento de estar aquí con ustedes y gracias por la oportunidad y poder compartir la experiencia primeramente con ustedes y con toda la audiencia sobre un tema muy importante como lo es la diversificación de cultivos. Muy bien. Ahí está nuestro invitado para el día de hoy. Y usted que nos esté escuchando, ya lo sabe, 9924-2953. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Qué tal hoy? Pues aquí en Marcala no ha llovido hoy. Sí, se ha detenido un poco la lluvia, ¿verdad? Y esperemos no sea por mucho tiempo, porque al final el agua es de mucha importancia para los cultivos, sobre todo los granos básicos que son clave en la seguridad alimentaria de aquí de la región. Claro.
Y bueno, nuestro tema hoy es la diversificación de cultivos. A ver, ¿qué significa diversificar cultivos y por qué? ¿Y por qué esta práctica es importante dentro del enfoque del proyecto Agua y Suelo para la Agricultura ASA, ingeniero Lizardo? Diversificar cultivos está enfocado, Carlos, a producir varias especies, decirlo así, de cultivos, es decir, hortalizas, frutales, árboles maderables, cultivos de cobertura. Y esto puede hacerlo de forma simultánea o en diferentes épocas del año, con el único objetivo, ¿verdad?, de tener diversidad y sobre todo mejorar las condiciones económicas de las familias que se dedican a la agricultura. Entonces, dentro del enfoque del proyecto Agua y Suelo para la Agricultura, y no solamente que sea de importancia para nuestro proyecto, sino como este tema cobra mucha importancia a nivel de la agencia de CRS, ¿verdad? Y que esta es una estrategia fundamental porque contribuye a que los sistemas productivos sean más resilientes, sostenibles también y también rentables frente a los efectos del cambio climático. Entonces, un productor, al no depender, Carlos y Soyapa, de un solo cultivo, puede en verdad enfrentar de una mejor manera a este tipo de fenómenos, ¿verdad? Sabemos que vivimos en una región donde la variabilidad climática es bastante recurrente y entonces es necesario reducir los riesgos, ¿verdad? Y una de las oportunidades que tenemos para reducir esos riesgos, mitigarlos, es diversificando los cultivos dentro de la finca. Bueno, pues así que esa es la diversificar cultivos. Ahora, ¿qué riesgos se enfrenta una familia agricultora cuando depende de un solo cultivo para producir alimentos y generar ingresos, ingeniero? Se vuelven más vulnerables, como le decía, ¿verdad?, al principio. Sobre todo porque cuando depende de un cultivo o un cultivo en específico, su seguridad alimentaria se ve, ¿verdad?, alterada, y no solamente su seguridad alimentaria, también su economía. Entonces, dentro de esos factores, obviamente tenemos las sequías, aquellas zonas también que están expuestas a inundación, una plaga o una enfermedad también pueden provocar pérdidas que son significativas para el bolsillo de los productores. Entonces, cuando pasa eso, ¿verdad?, entonces la familia se vuelve más vulnerables, sí. Y la diversificación es una de las formas, uno de los sistemas que debemos de adoptar en las fincas productivas para poder mitigar este tipo de efectos. Entonces, otra cosa, Carlos, es que sabemos, ¿verdad?, que los precios de los productos son bastante inestables, ¿verdad? Entonces, cuando un producto baja y una familia se dedica solamente a producir un cultivo, obviamente su economía va a reducir. Entonces, esta situación limita bastante la capacidad de las familias para cubrir los gastos básicos, ¿verdad? Entonces, es necesario que los productores tengan ese enfoque, como decíamos en programas anteriores, de un productor agrícola con énfasis en diversificar sus parcelas, que no solamente produzcan maíz y frijol, sino que ya se aventure en cadenas de valor que sean altamente rentables, como las hortalizas, ¿no? Claro. Cadena de valor en la producción. Ajá. Estamos hablando ya de otro tipo de cultivo que se sale solo del maíz. Bueno, en el caso de Marcala y en las zonas donde se produce café, muchas veces solo se cultiva café. Ingeniero, eso, digamos, entrarle o buscar otras opciones de cultivo sería la alternativa. Ahora un productor de café en estos tiempos o en los últimos años le puede decir que le ha generado ingresos, ¿verdad? Pero también en años anteriores la producción, el precio del café estaba malísimo. Entonces, claro, cuando pasan ese tipo de cosas, es necesario, ¿verdad?, mantener la diversificación para que un cultivo amortigue el impacto negativo que está pasando en un cultivo como café, por ejemplo. Entonces es necesario siempre mantener ese enfoque de diversificar la finca
para tener ingresos continuos y no depender solamente del cultivo como tal. Claro. Eso significa que ese impacto, digamos, influye en la economía del productor, digamos, al tener varios cultivos. Y bueno, a ver, ¿y el suelo? ¿De qué manera contribuye la diversificación a mejorar la salud del suelo y el aprovechamiento de los recursos como el agua y los nutrientes? Mire, cada cultivo interactúa de diferente manera, ¿verdad? En el suelo y en los ecosistemas. Entonces, algunas especies tienen esa capacidad, o decir, algunas virtudes como raíces profundas que le permiten al suelo, ¿verdad?, mejorar su estructura y a recuperar, ¿verdad?, esas capas de nutrientes que se pierden, ¿verdad? Ya sea producto de la erosión o actividad provocada por el ser humano. Entonces, mientras que otras especies, Carlos, también aportan materia orgánica, ayudan a fijar nitrógeno, como los cultivos de cobertura o algunas leguminosas, y también, ¿verdad?, a medida vamos incorporando este tipo de cultivos y vamos diversificando, entonces vamos reciclando nutrientes dentro de la finca y nuestro suelo va mejorando, y a mejorar nuestro suelo se ve reflejado, ¿verdad?, en mejorar nuestros rendimientos. Entonces, cuando ya dentro de las parcelas venimos nosotros y combinamos diferentes cultivos, o se realizan también lo que llamamos dentro de ASA, es la rotación de cultivos, se reduce, ¿verdad?, bastante el agotamiento de los nutrientes en el suelo, y eso va a contribuir a que la fertilidad dentro de ese recurso tan importante como es el suelo se vaya mejorando. Claro. Entonces, muchos dicen, pero es que eso se ve a largo plazo, ¿no? Hemos visto ya resultados que es en el corto y mediano plazo, donde se observan ya resultados de que en realidad diversificar contribuye a la mejora de ingresos, pero también ayuda a restaurar el recurso suelo cuando este ha sido, ¿verdad?, deteriorado, ¿verdad?, por las malas prácticas agrícolas que el productor ha implementado en su finca. Entonces esto, Carlos, y la audiencia, esto, ¿verdad?, favorece o permite a que los recursos se usen de manera eficiente, y sobre todo a que ya a largo plazo o al corto y mediano vamos trabajando el suelo, el ecosistema como tal, la finca como un sistema productivo, se vuelva más sostenible. Bueno, estamos en el programa Con los Pies en la Tierra y nuestro invitado es el ingeniero Carlos Lizardo. Usted que nos está escuchando, el tema del día de hoy es la diversificación de cultivos. En ese sentido, si usted tiene una pregunta, tiene un comentario, quiere referirse al tema del día de hoy, si quiere contarnos su experiencia, cómo le ha ido, porque, a ver, venimos de prácticas que bueno, le apuntaban a, digamos, a un solo cultivo. Ya hemos visto, por ejemplo, el tema del frijol y el maíz, por ejemplo, y nosotros lo decíamos al inicio, ingeniero, esa contribución, digamos, del frijol al maíz y el maíz al frijol, ese asocio va a dar al suelo, esa práctica, digamos que es un ejemplo casi evidente de cómo contribuye el asocio y la diversificación de cultivos. Sí, por ejemplo, usted me hablaba de asocio al principio, y esa relación maíz y frijol es muy buena porque el frijol, al ser una leguminosa, aporta nitrógeno al suelo que favorece el crecimiento del maíz. Entonces esa relación ayuda, ¿verdad?, a que sea funcional, ¿verdad?, y que sea aprovechada para el productor. Y bueno, en el caso, y hablamos de esta relación, ¿no?, de los cultivos, ¿y qué relación existe entre la diversificación y la reducción de problemas asociados a plagas y enfermedades en los cultivos? ¿Ah? Sí, miren, pongamos un ejemplo. Miren, un sistema de producción con un monocultivo, ¿verdad? Ahí no tenemos rotación, no hay diversificación de cultivos, entonces van a haber más problemas de plagas y enfermedades. Vamos a tener organismos dañinos y al final va
se va a ver reflejado en el bolsillo del productor. Entonces, por eso es necesario pasar de un sistema tradicional a un sistema, ¿verdad?, altamente sostenible y rentable. Entonces, cuando ya existe diferentes especies ya cultivadas dentro de la finca, entonces se interrumpe, Carlos, ese ciclo biológico de las plagas, por decirlo así, y eso empieza, ¿verdad?, ya un sistema ya a ser un poquito más amigable con los sistemas de producción de los agricultores. Entonces, vemos que cuando ya diversificamos se observa ya incluso mayor diversidad, ya hay, por ejemplo, presencia de insectos benéficos, polinizadores, y pudo ver, ¿verdad?, en las giras que hicimos en las parcelas de maracuyá, que cuando ya hay prácticas amigables con el ambiente, entonces ya se ven ya los polinizadores, el abejorro ya está presente. Mientras que no se hace así, entonces están ausentes, ¿verdad? Entonces, los enemigos naturales de las plagas se vuelven incluso presentes en las parcelas y ayudan, ¿verdad?, que el sistema sea un poquito más equilibrado. Entonces esto, cuando ya tenemos bien diversificadas las fincas, ya podemos observar o vemos en realidad que la necesidad de aplicar, ¿verdad?, controles químicos ya no es muy frecuente, sino que baja. Entonces eso va a repercutir a bajar los costos de producción, pero también fortalece, ¿verdad?, el equilibrio ecológico, que es lo que siempre le insistimos al productor, que debe de hacer un manejo eficiente de la finca, pero planificando bien sus actividades. Planificando bien sus actividades y bueno, dijo palabras claves como el equilibrio, ¿no? Al final, ¿ese equilibrio también cuenta, ingeniero? Sí, Carlos, cuando tenemos un sistema de producción bastante equilibrado en esos sentidos, entonces va a tener mejores resultados el productor, porque va a contribuir a mejorar su suelo, entonces la microbiología de su suelo se va a restaurar, va a verse favorecida su producción porque van a aumentar sus rendimientos, y al aumentar sus rendimientos van a aumentar sus ingresos económicos. Entonces, claro, al mantener ese equilibrio en diversificando las fincas, favorece tanto como al bolsillo del productor. Bueno, pues, a ver, el ingeniero Carlos Lizardo nos acompaña esta tarde. Si usted tiene preguntas, escríbanos o llámenos al 9924-2953. O también puede marcar el 2764-5237 si usted así lo prefiere. O puede enviarnos un mensajito vía WhatsApp al 9924-2953. Usted que nos esté escuchando, bueno, ya lo sabe, participe con nosotros y bueno, aprendamos juntos. A ver, y a propósito de aprender, esto ya se llevó a los productores. Hay productores que ya conocen precisamente estas prácticas, ingeniero Carlos, y ya la han llevado a su parcela. Denme un chancecito, tengo en línea a un productor que ya, bueno, que ya llevó a su parcela esto de la diversificación de cultivos. Nos referimos precisamente a José Efraín Guevara Nolasco. Él vive en Santa Cruz. ¿Cómo le va, Efraín? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Compártanos su experiencia, a ver. Buenas tardes, Carlos, y Tuyapa y al ingeniero Carlos Lizardo. Estamos de aquí en la comunidad de Santa Cruz. Mi nombre es José Efraín Guevara Nolasco, propietario de finca Probando Ideas. Ahí en su finca Probando Ideas, ¿qué cultivo fue lo primero que usted cultivó ahí en su finca? Mire, Carlos, cuando iniciamos en la finca empezamos con lo que es café y luego fuimos integrando lo que es plátano, árboles frutales y después ya empezamos a también lo que es la hortaliza. Cuéntenos, y entonces, ¿qué le motivó a incorporar nuevos cultivos? Usted comenzó con café, ¿y qué le motivó a incorporar nuevos cultivos en su parcela? ¿Cómo tomó la decisión de cuáles sembrar? Pues mire que empezamos a ver que había bastante demanda de otros productos. No solo café se podía estar vendiendo, entonces vimos que era rentable sembrar plátano y lo que es árboles frutales como lo que es naranja.
y hortalizas. Entonces, porque eso nos venían personas y nos compraban. Y vimos viendo que eso era como que teníamos que ir avanzando en eso y tener diferentes productos y épocas del año también. Eso era algo que nos va a dar un ingreso. El hecho de que el mercado esté pidiendo, eso es una señal que hay que seguir, Efraín. Sí, hay que seguir cultivando y sembrando, porque la demanda se va expandiendo. Entonces hay que tener, en la comunidad hay que sembrar para poder vender y también tener una estabilidad económica en la comunidad. Esa es nuestra visión también, que haya una economía local, que eso se quede acá y poder sembrar diferentes productos, pues, lo que es hortalizas, granos básicos, café. El café es por un tiempo nomás, entonces los demás cultivos sí se hacen en rotación. Porque la gente antes que sembraba maíz, frijoles, se quedaba, digamos, con unos pocos cultivos. ¿Eso qué significa para un productor? Pues mire que en el tiempo de antes solo se sembraba granos básicos, Entonces solo estaba sembrando de una sola cosa, no había una rotación de cultivo. Entonces no había, solo había de una cosa. Entonces, viendo la opción que nosotros tenemos ahorita, que hay que tener diferentes cultivos, entonces hay una entrada de diferentes productos a lo que es a la finca, pues. Entonces ahí uno ve que es una gran oportunidad y ya rompemos el ciclo. ¿Cambios ha observado en sus ingresos desde que empezó a diversificar la producción? ¿Dónde vio los cambios usted? Mire, los cambios se ven cuando ya se vende y hay diferentes entradas, hay una estabilidad económica. Y también vi que era rentable porque los ingresos van aumentando y la producción también. Y también también va aumentando lo que es se genera más empleo. Eso significa que hay una estabilidad económica en la misma comunidad. Efraín, usted también mencionó los beneficios en el suelo, en la parcela. ¿Puede describirnos los beneficios que usted observó al hacer ese cambio de no solo sembrar de un cultivo, sino tener de varios? Mire que ahí cuando uno hace rotación de cultivo, lo que le ayuda a uno es el ciclo de las enfermedades y entonces uno ahí rompe el esquema. Y también ya haciendo así la rotación de cultivo le ayuda a no contaminar uno con, por ejemplo, productos tóxicos. O sea que hay un control, digo yo, biológico en las parcelas. O sea que hay un control porque hay diferentes cultivos. En la parcela se hace más rentable y hay más producción también. Estamos platicando con José Efraín Guevara Nolasco. Él es productor y tiene su finca en la comunidad de Santa Cruz, Marcala, La Paz. Y estamos platicando de este tema de la diversificación de cultivos. A ver, Efraín, ¿cómo le ha ayudado entonces la diversificación a contar con productos para vender en diferentes momentos del año? Porque usted me decía que al principio solo tenía café. Y el café solo es una temporada, Efraín. A ver, entonces, ¿cómo le ha ayudado este tema de la diversificación para tener que vender en la comunidad? Mire que cuando ya uno hace esa rotación de cultivos, entonces ya uno ahí ve productos a cada tiempo del ciclo que se va sembrando, entonces hay más producción y hay más entradas de dinero en la parcela o en la finca. Por ejemplo, los resultados de la producción antes, ¿solo era cuántas veces al año? Una vez al año. Entonces sí, solo había una, por ejemplo, si solo sembraban maíz y frijoles, una vez. Claro. Y entonces no es rentable. Había que esperar varios tiempos. Entonces, y así no, porque si tenemos hortalizas, está la época de frutales, en la época de los plátanos y seguimos con el maíz, después los frijoles y así. Entonces hay una rotación y siempre va a haber en la mesa alimentos, pues. Entonces ahí estamos hablando de una seguridad alimentaria, Carlos. Así que tener de todo y en todo momento, ¿eso le da un respiro a un productor? Sí, Carlos, eso le da un respiro al productor y también ahí como productores
ya tenemos que tener entendido que tenemos que tener semillas para sembrar. Entonces estamos armados, como decimos nosotros, porque un productor sin semillas es un hombre desarmado. Entonces esa es la dependencia de nosotros los productores, tener las semillas ahí para poder sembrarlas y ser rentables, Carlos. Y seguimos conversando con José Efraín Guevara, que es productor, y nos ha dicho sobre este tema de tener productos en diferentes momentos del año, porque, bueno, como sembraba solo café, la miraba venir y platicaba con ella una vez al año, Efraín. Sí, una vez al año y esperar resultados, pero ya hoy no, porque ya tenemos diferentes cultivos y eso nos hace sentir bien y más seguro tener una estabilidad económica y alimentaria también. Bueno, pues ahí está un productor que bueno, ya le puso manos a la obra, llevó estas prácticas. Bueno, ahí está José Efraín Guevara, ingeniero Carlos. Sí, un saludo a Efraín hasta Santa Cruz. Carlos es un productor bastante disciplinado y que, él cuenta la experiencia, ¿verdad? Que al final el monocultivo no es una opción, pero tenemos que diversificar para poder diversificar los ingresos dentro de la familia. Claro. Bueno, usted que nos está escuchando, están preguntando, la gente está preguntando. Nosotros preguntamos algo al inicio, ingeniero, y bueno, le traslado esta duda que también la están preguntando por acá con el tema de cómo diversificar, digamos, la parcela. Porque, bueno, ya vimos el ejemplo del maíz y el frijol y la contribución tanto para los dos cultivos. Pero, por ejemplo, quiero saludar a Osman Iván en el Pedernal, está escuchando la radio, dice que estamos en sintonía desde el Pedernal. Saludos a Osman. También dice acá, ¿a dónde tengo esto? Bueno, una pregunta que hacen acá. Buenas tardes, dice Ronald Nolasco. Escuché sobre la maracuyá. Quiero saber qué pasa cuando solo flores vienen pero no amarran el fruto. ¿Qué puedo hacer? Dice, bueno, y es que el ingeniero Carlos se refirió, bueno, tuvimos el chance de visitar a Ronnie, ¿verdad? Ronnie Figueroa, allá en el, ¿cómo que se llama la comunidad, ingeniero? Allá en sí, es en Aguanqueterique, y también a Ricardo en Repasto. En Repasto, muy así. Ya. Bueno, habla Ronald precisamente de esto. ¿Tiene que ver con esta armonía? Porque llegan otro tipo de digamos, el microclima se enriquece al tener la diversidad. ¿O cuál es la respuesta para Ronald en este caso? Sí, lo que pasa, Carlos, es que la maracuyá, cuando no hay presencia de abejorro, entonces es donde viene la tarea del productor, ¿verdad? De hacer la autopolinización, ¿verdad? Es simplemente ir polinizando flor por flor. En otros países como Colombia lo hacen cuando no tienen la presencia del abejorro, entonces eso ayuda a que el fruto vaya cuajando, como dice el productor, ¿verdad? Entonces eso se llama polinización manual y se hace un polinizador artesanal, ¿verdad? Con madeja y un tubo PVC para poder ir haciendo la polinización cuando tenemos ausencia de polinizadores naturales como lo es el abejorro. Porque es el abejorro el que le, digamos, poliniza, en este caso la maracuyá. Exactamente, es el abejorro. Bueno, ahí está. A ver, y volviendo al tema de la diversificación de cultivos, hay una lista, nosotros hablamos de una lista, digamos, con qué puede, digamos, sembrar, diversificar el productor, con qué se puede combinar. Bueno, ya dijimos el tema del frijol y el maíz, pero en el caso de otros cultivos, ¿cómo se puede armar una diversificación o un plan de diversificación en una finca, en una parcela? Sí, usted tocó un tema bastante importante, es decir, planificación de finca. Entonces debo hacer un plan de finca, un croquis. El productor debe hacer un croquis de cómo tiene su finca distribuida actualmente, qué cultivos tiene en cada parcela, ¿verdad? Pero aparte de eso, Carlos, tiene que hacer un análisis de suelo, evaluar su suelo y conocer cuál es el potencial que tiene su suelo
y de acuerdo a eso adaptar o por decirlo así, adoptar cultivos que en ese tipo de suelos tengan un potencial, ¿verdad?, alto de producción. Entonces, primeramente, hacer un croquis, ver cómo está el estado actual de la finca, y posteriormente también conocer cuáles son los cultivos que el mercado está demandando para introducirlos en la finca de acuerdo a mi tipo de suelo, ¿verdad?, al nivel productivo que puedan tener en este tipo de suelo y a la demanda de mercado. Entonces, primeramente, hacer el plan de finca, considerando su tipo de suelo, sus condiciones climáticas, y lo otro, la demanda de mercado. Entonces, el plan de finca va a estar regido por esos dos aspectos importantes. Claro. Entonces, no es solamente decir, voy a sembrar maracuyá, voy a sembrar, por ejemplo, tomate. No, vamos a sembrar un cultivo que se adapte a mis condiciones locales, pero también que tenga una demanda de mercado. ¿Porque hay cultivos como que se ponen de moda, ingeniero, o qué? Sí, porque es que a veces dice, el precio del tomate está bueno, voy a sembrar tomate. Ajá. Y tal vez cuando ya va a cosechar el tomate, ya el precio ya bajó, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene la frustración del productor. Entonces, por eso es necesario siempre que tenga esa mentalidad de diversificación para que sus ingresos no solamente sean estacionales, sino que distribuidos en todo el año. ¿Qué le parece a usted que nos está escuchando? Estamos hablando de la diversificación de cultivos. No es así como que, por ejemplo, mucha gente ha visto la demanda, por ejemplo, del plátano, ingeniero, y la gente, bueno, aquí en la zona se están atreviendo a sembrar plátano, ingeniero. Es un cultivo, Carlos, que en los últimos años ha tenido un crecimiento bastante alto, sobre todo porque la demanda de mercado ha sido, ¿verdad?, alta. Entonces, y hay momentos donde quizás en el mercado tenemos llena de plátano y el precio bajo. Entonces siempre es importante que el productor esté bastante informado de las tendencias de mercado para no después no decir, porque a aquel le fue bien, a mí también me va a ir bien, sino ir pensando en eso, ¿verdad?, cómo planificar sus siembras en función a las tendencias y demandas de mercado. Claro. Usted tiene preguntas, 99242953. Este es el ingeniero Carlos Lizardo esta tarde, nuestro invitado experto del día de hoy, y nuestro invitado José Efraín Guevara Nolasco, que ya tiene precisamente esta diversificación implementada, porque, a ver, y prestémosle la guitarra un ratito a Efraín, ingeniero. A ver, Efraín, con este tema de la diversificación y la experiencia que usted tiene para poder tener resultados, Efraín. Mire que se consiguen más mercados seguros y también hay más entradas de dinero y hay formas de cómo ofertar y asegurar así las alianzas estratégicas con ciertas personas que le compran el producto a uno. A ver, porque me decía un amigo, Efraín, que, por ejemplo, cuando hay algo que vender, eso se va corriendo de boca en boca y la gente ya dice, no, donde Efraín hay. O sea, ¿el mercado se va creando cuando hay producción? Sí, Carlos, eso es cierto, que cuando uno tiene producción, entonces la gente va viendo que usted tiene producción, ya sabe, lo busca. Entonces el mercado ahí está y se va estableciendo un mercado y ya luego uno busca estrategias cómo vender. Puede ser por las plataformas que hay de Facebook, WhatsApp, todo lo que hay hoy en tecnología. Entonces se aprovecha eso y se vende también más rápido también. Hay formas, Carlos, de cómo poder vender el producto. Estamos hablando con un productor que ha diversificado su parcela. Efraín, ¿qué produce y en qué tiempos del año usted produce? Por ejemplo, ¿usted tiene una parcela de qué y después qué siembra o cómo va haciendo esa rotación? Pues mire que en la parcela se tiene lo que se siembra, por ejemplo, los chiles, luego se hace la rotación con habichuela y volvemos a sembrar otro cultivo que no sea el chile o tomate de vuelta y así. Y se siembra repollo, lechuga, remolacha, todo lo que es hortaliza. Se va haciendo la rotación siempre y cuando no sean familia de la misma hortaliza.
Y bueno, a partir de su experiencia, Efraín, ¿qué mensaje compartiría con otros productores y productoras sobre los beneficios de diversificar para fortalecer la producción, generar más oportunidades de venta y mejorar los ingresos en la familia? ¿Qué les diría usted? Pues mire, Carlos, que yo diría a los productores que nos escuchan a través de este programa que es bueno tener en las parcelas tener frutales, café, plátano, hortalizas, porque eso nos ayuda a ser sostenibles y también tener una seguridad alimentaria, y de ahí también se genera más empleo, más estabilidad económica en la comunidad, y eso también nos ayuda como productores no tener problemas de plagas y enfermedades, porque la rotación de cultivos, eso es importante y esa es la clave de una parcela, Carlos. Es una estrategia de poder tener un balance, Carlos. Diversificar tiene sus ventajas y beneficios tanto para la familia como para también el suelo. ¿Cierto, Efraín? Así es, Carlos, también eso es algo bonito, que de tener todo un poquito es lo más hermoso, y decirle a los productores que hay que seguir innovando, porque también el tema climático está bien complicado, pero aquí adaptándonos también a eso nos ayuda también a todo lo que a las prácticas de ASA y todo eso nos ayuda como los productores para amortiguar todo ese tema. Hemos compartido esta tarde la experiencia y la historia, o parte de la historia, de José Efraín Guevara, un productor que ahora mismo ya tiene diversificada su parcela. Muchas gracias, Efraín, por compartir acá en Radio Marcala su experiencia sobre este tema de la diversificación de cultivos. Gracias, Carlos, a ustedes por la invitación y saludo a todos los de Radio Marcala y más emisoras que pasan este programa. Saludos a Suyapa, a usted y a Carlos, ahí a Carlos Lizardo, ya. Saludos ahí. Y los esperamos en Finca Probando Ideas. Bueno, pues ahí está, José Efraín Guevara. Hay que ir a probar las ideas, ingeniero, estas ideas que Efraín tenía y que las puso en práctica. Sí, las ha puesto en práctica, Carlos, a medida ha podido recibir asistencia técnica, él ha ido innovando y le ha permitido ir diversificando su finca. Y ya él pudo hablar un poco de cómo es su sistema de rotación. Primero tiene chile y después siembra una habichuela, ¿verdad? Que son familias diferentes, entonces eso le permite cortar el ciclo biológico de las plagas, y eso es lo que buscamos, que los productores puedan entender esa dinámica, ¿verdad?, de la rotación de cultivos para que tengan menor problemas de plagas y enfermedades en sus sistemas de producción. Eso es mega importante saberlo. ¿Por qué? Porque decíamos al principio, no es que se va a rotar con cualquier otro cultivo, hay que tener en cuenta, Efraín lo dijo, que no sean familias, ingeniero. Sí, exactamente. Por ejemplo, él hablaba de las solanáceas, que es el chile, y también dijo habichuela, ¿verdad?, que es un frijol que come así en vaina verde. Entonces son esas familias diferentes, que son las leguminosas. Entonces eso hace que el ciclo biológico de las plagas se corte y no tengamos incidencias altas. Bueno, ir repasando, ingeniero, por este tema de la diversificación, ¿qué aspectos entonces, y repasando esto, aspectos debe tomar en cuenta el productor o las productoras para decidir qué cultivos incorporar a su sistema de producción según las condiciones de su parcela y las oportunidades de mercado? Sí, miren, la selección de cultivos es clave, ¿verdad? Claro. Y eso debe de basarse en base a un análisis primeramente técnico. Por eso sugerimos siempre que haya acompañamiento de un técnico, pero también, Carlos, un aspecto o un criterio comercial, ¿verdad? Que no solamente voy a sembrar un cultivo por hobby, por decirlo así, ¿verdad? O por placer, sino que con un fin comercial y que me va a generar ingresos. En primer lugar, también es importante evaluar lo que le decía al principio, esas condiciones agroecológicas de la finca, ¿verdad? Es decir, que desde el clima, a qué altura está mi finca, el tipo de suelo,
que si mi cultivo se adapta a ese tipo de suelo, a esa altura en la cual mi finca se encuentra. Otro aspecto importante que el productor también olvida es la disponibilidad de agua, ¿verdad? Otro que si va a ser en un terreno plano o va a ser en ladera, esos pequeños detalles siempre es importante que el productor lo considere, aparte de los riesgos también que se puedan tener en la zona, para que el productor sepa que va a tener ciertos riesgos y que debe tener un plan de mitigación para evitar esas pérdidas en sus cultivos. Por decir, si voy a sembrar en ladera, entonces de hecho sé como conocedor que voy a tener problemas de erosión de suelo cuando llueva. Si mi suelo está descubierto, entonces es necesario hacer las barreras biosas. Entonces ese tipo de detalles así no se nos deben de olvidar para que el productor, ¿verdad?, cada día más pueda crear buenas condiciones en su parcela y tenga también mejores oportunidades de mercado cuando ya tiene buena producción. Entonces es necesario, Carlos, considerar esos aspectos productivos, también como la disponibilidad de semillas o el material vegetativo que ocupo para hacer mis siembras. Ya lo decía anteriormente, el conocimiento técnico que es clave. Si voy a requerir alta cantidad de mano de obra para poder sembrar un determinado cultivo. Y lo otro que el productor debe tener claro y que se le olvida siempre es sus costos de producción. Claro. ¿Cuánto me va a costar producir tantas toneladas de papa, tantas toneladas de plátano? Anteriormente lo manejamos, cuánto me cuesta producir una tarea, decíamos nosotros, sí. Pero hemos cambiado esta dinámica y ahora decimos cuánto me cuesta producir tantas toneladas métricas de papa o de plátano, porque el productor ya va conociendo cuánto le cuesta producir una libra de papa, porque al conocer esos detalles él ya empieza a competir dentro de los mercados, ¿verdad? Y ya sabe a cómo vender su producto y en qué momento le es rentable y en qué momento no le es rentable vender sus cosechas. Claro. Entonces esos puntos, a veces detalles, quizás lo vemos así pequeños, pero son claves al momento de realizar algunas relaciones comerciales. Y es necesario, Carlos, siempre, obviamente, tenerlas claras. También es importante que conozcan las tendencias de mercado, las mismas demandas de mercado. Sobre todo, Carlos, porque eso le va a tener mejores oportunidades. Claro. Bueno, el tema da para mucho más. Me está preguntando un productor aquí, ingeniero, diciendo, bueno, yo produzco café. Digamos, pensando en el suelo, dice aquí, ¿qué cultivo me sugiere que combine con café? Con café siempre, como es un sistema completamente diferente, ¿verdad? Siempre decimos árboles frutales. Los frutales, que al mismo tiempo uno va a generar sombra. Hemos visto algunos sistemas de producción con aguacate mexicano también, que es un cultivo orientado a mercado, ¿verdad? Entonces esas opciones alternativas le pueden ayudar al productor a ir mejorando su finca, ¿verdad? Tal vez no dentro de las parcelas, pero si hay una parcela destinada, por ejemplo, parcelas específicas dentro de la finca, que sean orientadas a hortalizas de ciclo corto, para que le permita obtener, ¿verdad?, ingresos a corto plazo, como los repollos, las lechugas, los mismos tomates, igual el chile. Bueno, ingeniero Carlos Lizardo, le agradecemos su participación con nosotros hoy en el programa Con los pies en la tierra. Este tema, seguro, y aquí hay una constante, Suyapa, en este tema de la diversificación, pues está claro que la gente, por ejemplo, muchos me están diciendo, el camino es diversificar. Uh-huh. Ahora, el tema aquí es que hay, porque bueno, ya dijimos acá, muchos cultivos se ponen de moda. Ya dijimos el caso del plátano, el caso de ver gente que está cultivando cultivos de valor, por ejemplo, como el chile, el tomate. Y bueno, se corre como una especie de moda, pero aquí hay que tomar otros aspectos, ¿sí? Claro, Carlos, es que bueno, ya lo explicaba el ingeniero, también Efraín ya nos explicaba muy bien,
Y hemos entendido, Carlos, que la diversificación pues es mucho más eso, lo que decías vos, de que sea una moda o una simple práctica, claro, sino que tiene que ser vista como una forma también de reducir riesgos y construir pues sistemas más productivos, que estén pues más preparados para enfrentar los desafíos que se presentan en el día a día. Y Efraín, yo insisto en Efraín, ya nos daba muy bien el ejemplo de cómo él lo hace, pues cómo lo va haciendo, o cómo lo ha hecho dentro de su parcela, y por eso la experiencia de él es muy, muy exitosa, pues, y muy conocida aquí en la zona. Claro. Bueno, así que no es solo por moda, ingeniero, sino también teniendo en cuenta lo que usted ya explicó, a este tema de la diversificación de cultivos. Ingeniero, le agradecemos su participación el día de hoy. Gracias, Carlos, muy contento, como decía al inicio, de compartir con ustedes. Saludos a Soyapa, gracias por el apoyo siempre, y bueno, motivar a los productores de no depender de un solo cultivo y planificar su producción en función a la demanda de mercado y a la tipología de finca, clima, tipo de suelo, el recurso agua. Creo que son aspectos claves que podemos rescatar al momento de empezar la diversificación de cultivo, y sobre todo porque viene a mejorar las condiciones de vida de las familias. Ahí está, Soyapa. Así es. Bueno, un gusto, ingeniero, tenerlo acá, y bueno, siempre será un gusto. Gracias, saludos, Carlos, un placer, saludos, Soyapa. Ahí está el ingeniero Carlos Lizardo, el día de hoy nos ha acompañado con el tema diversificación de cultivos. Y la gente se estará preguntando, Soyapa, ¿dónde encontrar más información de este tema? Carlos, más información de este tema sobre la diversificación de cultivos y todos los temas o todas las prácticas ASA, usted las encuentra en el aula virtual asa.com. Ya sabe, usted puede ingresar ahí a la plataforma, al sitio, y es fácil. Ahí está toda la información, ahí están detalladas todas las prácticas, y también, bueno, se puede certificar, ¿verdad? Según vaya usted sacando o tomando cada una de los cursos virtuales, se le va dando pues el certificado, y también usted puede repetirla, ¿verdad? Para afianzar más el conocimiento que está teniendo sobre alguna práctica que usted considera que necesita pues ya implementar ahí dentro de su parcela. ¿Sabías que todas las prácticas ASA, agua y suelo para la agricultura, ahora están a tu alcance a un clic de distancia? ¿Quieres aprender, recordar o tienes curiosidad por las prácticas de agricultura de conservación? Entonces nuestra aula virtual ASA es para ti. Puedes acceder desde tu celular, desde una tablet o desde una computadora. Ingresa en esta dirección: aulavirtualasa.com. Crea una cuenta y sigue los pasos para matricularte en los cursos de agricultura de conservación. Además, te podrás certificar en temas como cobertura permanente del suelo, abonos verdes, fertilidad del suelo, diversificación de cultivos, alfabetización digital y muchas otras novedades. Para tener una mejor producción y una linda parcela sostenible, nuestros cursos están disponibles las 24 horas. Y puedes avanzar cuando tengas tiempo, a tu ritmo. Te esperamos en aulavirtualasa.com. Bueno, este es el aula virtual asa.com, que está ahí 24/7, pero también hay un asistente virtual agrícola. Soyapa, a ver. Así es, Carlos, es el asistente virtual agrícola, el Terroncito. El Terroncito. Sí, así es, Carlos. Bueno, acá si usted como productor o como productora tiene una duda sobre su cultivo y necesita pues una respuesta rápida, pues ahora usted puede recibir la orientación agrícola al instante, ¿verdad? Las 24 horas del día, los 7 días a la semana, y directamente desde su celular. Terroncito es el asistente virtual agrícola que le acompaña cuando usted más lo necesita. Anote este número, ponga más 502, sí, más 502, 31 23 91 48. Recuerde incluir más 502, 31 23 91 48, y ahí estará contestándole Terroncito, su asistente virtual agrícola. Bueno, pues ya lo sabe, así que aquí no hay excusa para no aprender sobre las prácticas ASA y seguir profundizando sobre la agricultura de conservación. ¿Nos vamos, Soyapa? Nos vamos, Carlos, pero bueno, nos encontramos ya el jueves, y siempre pues
Con los pies en la tierra. Así es, y siempre a la misma hora. Ah, bueno. Hasta aquí por hoy. Ahora, manos a la obra con las prácticas ASA, porque del buen uso del agua y el suelo dependen los resultados en las parcelas. Cubrir el suelo, prosperidad. Nos escuchamos en la próxima. Con los pies en la tierra. Y siempre con los pies en la tierra. La abundancia.